vamos a comenzar con algo importante y hoy comenzamos con el fin de la iglesia en esta tierra y con el comienzo de la iglesia en una nueva era. La iglesia no es infinita, amado. La iglesia es temporal. La iglesia tiene un inicio y la iglesia tiene un final. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Había pueblo de Israel, había muchas cosas, pero es en el Nuevo Testamento en donde nace la iglesia de Cristo. A partir del capítulo 3 del libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, es donde surge esta iglesia de los Hechos que estamos viendo en el estudio de los días miércoles. Y es donde la iglesia nace. Y esa iglesia tiene un fin. Y el fin de la iglesia será cuando el Señor venga con autoridad, dice Pablo a los tesalonicenses, con trompeta de Dios, con voz del cielo, vendrá por los que Él ha escogido, por los que Él ha tenido para sí. Y ahí hay un proceso que no quiero obviar y quiero darle 2 minutos nada más, y es el que tú vengas a la iglesia no nos garantiza, o bueno, no te garantiza que estés el día del rapto con el Señor, porque como lo hemos platicado semanas atrás, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, llegues temprano a la iglesia, el que tú y yo estemos va mucho más allá de eso. Y veamos que hay iglesias o hay familias o hay personas que bien pueden ser sinagogas de Satanás, que pasan como si fueran cristianos, pero realmente son tropiezo para otros hermanos, son tropiezo para otras personas. Y es decir, bueno, ¿y por qué el Señor no los quita de en medio? Porque el Señor así lo dejó instruido. Y dice, el bueno y el malo van a estar juntos, el trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero al final, en el tiempo de la cosecha, cuando se acabe Apocalipsis 3 y empieza Apocalipsis 4, que ese es el tiempo de la cosecha, dice, será cortado el trigo y la cizaña, pero la cizaña será echada al lugar donde hay fuego y donde arde, y el trigo será separado y será apartado. Y ese es el evento del rapto que tú y yo esperamos. Ay, es que yo no lo espero así. Pues es que eso es lo que dice la Biblia que va a pasar. Y me encantaría preguntarte y te replantees, ¿qué es lo que te hace cristiano? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Vienes para que tus problemas temporales se solucionen? Si esa es la finalidad, estás equivocado, porque esa no es la finalidad. Esa es parte del transitar, porque Dios quiere restaurar familias, porque Dios quiere bendecirnos. Pero ¿qué pasa si Dios no restaura mi familia? Dios deja de ser Dios y la promesa final de Dios cambiará. Y entonces tengo que decirte que la promesa de Dios para con nosotros se encuentra en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? ¿No se enoje con la esposa o con el esposo? ¿No? ¿No sienten que el carnicero le vende 900 gramos en lugar de 1 kilo? ¿Para qué es la promesa? Para que no se pierda. Es decir, para que tú y yo tengamos salvación y tengamos vida eterna. Y tú y yo no podemos llegar a la vida eterna si no pasamos por un rapto. Porque nuestra vida aquí es temporal, es finita. ¿Qué más dice? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que ¿qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. Porque el 16 es romántico y a todos nos gusta. El 17 es advertencia. El 18 es compromiso. El que en Él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? Dice, porque no has creído. Y entonces, el propósito de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna. Es decir, lo que viene a partir del capítulo 4 en adelante es lo que tú y yo deberíamos estar anhelando. Pero si tú y yo llegamos al capítulo 3 y al capítulo 4 y nos da miedo el rapto y nos da miedo lo que va a pasar, creo que tienes que hacer un alto en lo que estás haciendo y replantear el tipo de cristianismo que estás viviendo. Hoy hay muchas iglesias cristianas que nos gusta ser cristianos porque la pasamos chévere, porque es como un club social, porque es como un buen grupo de amigos, porque nos vemos gente que nos conocemos de años. Pero ¿qué es lo que estás buscando y anhelando en la iglesia? ¿A cuántos nos da miedo morir? Levante su mano, soy el único cobarde. Yo estuve en el hospital
Y realmente la muerte no era un problema ni un miedo que tenía. Pero tenía preocupaciones que eran mis hijos y mi esposa. Yo creo que como papás, miedo a la muerte, creo que no lo tenemos. Si estamos anclados en Cristo Jesús. Pero si nos dejamos preocupación por la familia. ¿Qué van a hacer si yo no estoy? Por eso instruirlos en el camino de Dios. Para que haya papá o no haya papá, haya mamá o no haya mamá, ellos jamás se aparten de él. Y entonces la importancia de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios va más allá de que solamente el domingo suban a la escuela bíblica. Es un trabajo de todos los días. Como papá nos encantaría cuidar a nuestros hijos a donde vayan. Los que tenemos hijos adolescentes, cuando eran chiquititos no querías que fueran a la tienda solos, ¿no? Un día fueron a la tienda y te quedaste con el miedo de va a regresar, no va a regresar, me lo van a robar, no me lo van a robar. Y regresó, gracias a Dios. Y después a la escuela, ¿no? ¿Qué le van a hacer? No le van a hacer. Y va creciendo, y va creciendo. Y al final creo que tú y yo, por muy protectores que queramos ser, nuestro alcance máximo es orar por ellos, cubrirlos por ellos, instruirlos por ellos. Y tú y yo vivir alineado a los propósitos de Dios para ser papás y mamás que con autoridad oremos por nuestros hijos. Amén. Pero si no tienes claro qué va a ser ese tiempo futuro, prepárate para que lo descubramos juntos. Amén. Entonces, ¿ya nos quedaron claras las iglesias a todos? Ya vimos que a veces somos medios filadelfos, medios laodiceos, medios todo. Vamos a darle a qué es lo que viene en el capítulo 4. Hoy pensaba ver el capítulo 4 y 5, pero no va a ser posible. Solamente vamos a ver el capítulo 4, son 11 versículos y quiero que pongas toda tu atención. Si dejaste frijoles cociéndose, y hermano, no te preocupes, Dios tiene control en tus frijoles, no se van a quemar. Si dejaste algo pendiente, olvídate de lo pendiente y concentrémonos en lo que Dios quiere enseñar. Amén. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La primera frase que comienza Juan es después de esto. Es decir, ese metatauta, es decir, metatauta no nada más es uno y otro, no, marca un cambio, marca una época. Es decir, ya terminamos la primera época que fue Cristo revelado, glorificado, la segunda que es la iglesia, y esta es una tercera, amado. Y ruego al Señor, de verdad, que todos los que estamos aquí nos toque ver esto. Ese es el anhelo de mi corazón. Porque todo lo anterior ya todo lo vimos, y ya todo lo estudiamos, y todo medio nos identificamos. Pero a partir de aquí en adelante, es la parte de la película que nadie hemos visto y que no sabemos si estemos allá. Mi anhelo es que usted pueda estar. Si el día de hoy está firme, cuide que no caiga. Dice la palabra, si alguno cree estar firme, mire que no caiga, porque a lo mejor hoy puedo creer que es el único lugar seguro que voy a tener y ni siquiera es un lugar seguro todavía. Sí, por eso es una carrera y usted y yo tenemos que correrla todos los días hasta llegar a la meta. La palabra que viene aquí dice: después de esto miré. La palabra miré en esta porción es el griego jorao y significa observar con detalle y con detenimiento. Observar con detalle y con detenimiento. Es decir, Juan no está pajareando y así como que, de repente como que miré y vi por allá algo así. No, la palabra miré que utiliza aquí es el griego jorao y significa observar con detalle y con discernimiento. Lo que Juan está haciendo es, una vez que suceden todas las cosas, que sucede todo lo que está pasando, Juan ve cómo pasa una iglesia, Juan ve cómo Dios le habla a una iglesia, Juan ve cómo le habla a otra iglesia, y de repente algo llama la atención de Juan, y Juan deja sus ojos puestos en ese sitio. No es como que está viendo de reojo, medio que no estoy entendiendo, sino que lo está viendo, lo está tratando de analizar en su comprensión, y por eso dice, después de esto miré, y dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Yo no sé cómo usted se imagina una puerta abierta en el cielo, pero yo me imaginaba una puerta así normal, como una puerta normal, de madera grandota como las de las iglesias católicas, así, abierta así en el cielo, normal. Por un cuadro, y ayer estaba sacando lógica de esto, por un cuadro que hace muchos años vi, en donde está una puerta, está un cielo azul, una puerta de madera, así grande, abierta, y un montón de almas que van volando hacia esa puerta, ¿no? Entonces, inconscientemente,
mi relación de puerta abierta, pues puerta es una puerta normal, es esa. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes traen la misma idea de puerta en el cielo, a lo mejor con herrajes de oro, no sé, o como chistes de San Pedro en las puertas del cielo, no lo sé. Pero la palabra puerta que utiliza Juan en Apocalipsis es el griego tsura, D-S-U-R-A. Y esta palabra significa un portal, ¿sí? Que no importa la dimensión o el tamaño, por donde tú puedas ubicar, tienes entrada y visibilidad a lo que sucede del otro lado. Es decir, yo no sé si ahora cambia tu perspectiva de puerta, porque no es una puerta como de madera, sino es una especie de portal, así literalmente, que se abre, que tienes la entrada, pero que te permite ver todo lo que está sucediendo del otro lado. Esa es la puerta en los cielos que ve abierto. Y voy a decir algo absurdo y probablemente no sea la mejor interpretación, pero ¿has visto la película de los Avengers? Cuando se abre un portal en el cielo y están entrando y saliendo cosas. Bueno, teológicamente, la forma como Juan visualiza los cielos abiertos y esa puerta abierta, no es que una puerta de madera y todos cruzan por esa puerta, sino es un portal que te permite ver hacia el otro lado. Oye, Armando, entonces nos estás hablando como de ciencia ficción. No, no es ciencia ficción, es el Apocalipsis. Es el Apocalipsis, tal cual. Imagina que tú estás aquí y de repente el cielo se empieza a abrir y dejas de ver lo azul que tenemos en la atmósfera y empiezas a ver lo que hay del otro lado de esa atmósfera. Bueno, que deberíamos de verlo, pero por los gases no se ve, pero es por nuestra protección y por nuestro bien. ¿Sí? Ahora dice, una puerta abierta en el cielo. La palabra o la frase abierta en el cielo como tal es el griego anoigo. ¿Y por qué te hago énfasis en esas tres palabras? Porque es importante entender algo. La palabra es anoigo y significa algo que se abre junto con un sonido fuerte o con un sonido de estruendo. Es decir, no había ninguna puerta abierta en el cielo. No había nada de eso. Y la puerta que se abre, o de acuerdo al griego anoigo, es que voy a hacer el ejemplo, pero yo no sé si te has dado cuenta que de repente donde hay niebla, ¿sí? Y a mí me tocó en alguna ocasión ver un experimento que hacían así, como aire muy denso, y de repente tenían un cañón de aire, ¿sí? Y el aire salía caliente, y lo que hacía ese aire caliente era arrojársele, y la niebla se dispersaba, porque era el choque solamente de aires con diferentes temperaturas. Yo no soy químico, ni lo pretendo ser, gracias a Dios, pero quien sea amante de la química sabrá que hay una justificación para esos efectos físicos químicos en donde una temperatura de un aire contra el otro aire hace un desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el cielo está como está normal. Cuando Juan escucha, dice, veo una puerta abierta, pero la puerta abierta no se abrió porque alguien tomó una llave y le dio la vuelta, sino se abrió como consecuencia de una voz como fuerte, como una voz grave. Y entonces el griego anoigo dice que es lo que se abre por el sonido de una trompeta, de una bocina o de una voz de autoridad. Entonces, al día de hoy, esa puerta sigue cerrada porque el Señor no ha tocado la trompeta. En el momento que el Señor toque la trompeta, como Pablo lo dice en Tesalonicenses, en ese momento los cielos se abren para que la iglesia pueda ir con el Señor. Entonces lo que Juan nos está describiendo aquí es, ¿qué creen? Me acabo de chutar el momento del rapto. Es lo que Juan nos está narrando. Estoy viendo las iglesias y de repente empiezan a abrirse, veo, y dice el versículo 1, dice, y la primera voz que oí, es decir, lo primero que él está oyendo, dice, o la primera voz que oí, como de trompeta. Es una voz como de trompeta y es Cristo mismo hablando. Es decir, dice, una voz como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan de pronto ve una puerta abierta en el cielo y dice que la primera voz que oye es una voz como de trompeta. Y además es una voz que le llama, ¿sí? Y esa voz como de trompeta, vamos a primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17.
Porque no lo regaña a Juan, porque no lo sanciona, porque no le dice nada, sino que le dice, hey, sube acá, ven acá, porque te voy a enseñar cosas. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y después dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo dice que un día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nos llamará. El Señor mismo nos va a llevar, el Señor mismo nos va a llamar con Él. Así que dice, escuché una voz que había hablado conmigo y me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hasta aquí la escena es clara, la escena es fácil de comprender. Los cielos siguen normales, el Señor con voz de trompeta habla y entonces se dispersa, se abre esa puerta y a Juan se le dice, sube porque te voy a enseñar las cosas que van a pasar. Y quiero que pongas toda tu atención en lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque Juan está a punto de escuchar y de saber cosas que no existían. Cosas que no existían. Cosas que no estaban, que seguramente nunca imaginó. Que seguramente nunca pensó que vería, ¿sí? Porque Juan sabía que las cosas que se le revelaban no eran para sus días. Eran cosas que no eran quizá ni para sus tiempos, ¿no? Todo lo que es el libro del Apocalipsis es la revelación de Dios para Juan de las cosas que han de venir. Es decir, no te estoy platicando lo que pasó en 1800, en 1900, en 1500, como ya lo platicamos. Hoy vamos a ver cosas, Dios le va a revelar a Juan cosas que van a pasar, cosas que van a suceder, cosas que quizá su intelecto de Juan no puede captar. Y sabes, yo no sé si te identificas con esto, ¿no? De repente cuando tienes un grupo de amigos que te cuentan un plano, un proyecto y te dicen, oye, ¿qué crees? Es que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en aquello y ya lo implementamos, estamos bien. Y el día martes tenemos reunión con unos inversionistas y si es sí, el día viernes va a estar saliendo esto a nivel mundial y vamos a estar impactando con eso y con aquello y con lo otro. Y tú los escuchas y dices, wow, suena bien padre. Pero no entiendo, no entiendo lo que me estás platicando, pero sé que me estás anticipando y adelantando cosas que el día de mañana en un año voy a ver y va a ser normal o va a ser real, ¿sí? Es lo que está pasando con Juan. Dios le está hablando a Juan cosas que Juan ni siquiera está entendiendo en totalidad. Pero no le dijo Dios a Juan, interpreta lo que está pasando para que tú le des su visto bueno. Le dijo, todo lo que veas, escríbelo. Toma nota de lo que vas a ver, porque Dios mismo sabía que Juan no tenía la capacidad de comprender lo que iba a ver o lo que se le iba a revelar, ¿sí? Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, dice, y al instante, es decir, me dijo, ven, sube acá. Juan sube, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Quiero aclarar que Juan ya estaba en el Espíritu desde Apocalipsis 1:10, porque dice la Escritura en Apocalipsis 1:10 que Juan fue llevado en el Espíritu. Él estaba en la isla de Patmos y fue llevado en el Espíritu. Pero ahora Juan sigue haciendo énfasis en que estoy ahora en el Espíritu, sigo en el Espíritu, y estando en el Espíritu, él tiene una perspectiva diferente de lo que podemos tener, una perspectiva terrenal. Él tiene una vista celestial. Y en el Espíritu, la pregunta cuando él está en el Espíritu es, ¿y dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo de Juan mientras él estaba en el Espíritu? Puede que el cuerpo de Juan haya estado también en el cielo o solamente su espíritu. Y sabes, eso es imposible de saber. La Biblia no lo dice. Y también tenemos que ser muy claros que eso no es lo que nos tiene que distraer del mensaje y de la revelación que tiene el Señor. Yo escuché hace 2 semanas a una persona decir, es que, a ver, cuando Juan se va en un viaje astral como el que hacen los satanistas. Y dije, epa, tranquilo, yo no sé.
Yo sé que hacen viajes astrales muchas personas, pero la Biblia no me dice que Juan lo haya hecho. Dice que Juan fue llevado en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros no tenemos que perdernos de vista ni caer en una discusión con eso. O sea, si Juan estaba o no en el cuerpo, la Biblia no lo dice, pero sí hace énfasis: yo estaba en el Espíritu. Y él fue llevado en el Espíritu desde Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Y esto me suena a Pablo cuando le dice también a los corintios, en 2 de Corintios del 12 del 1 al 4, le dice Pablo a la gente de Corinto: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2, dice: conozco a un hombre en Cristo. No era un mundano, no era un brujo que sabría que viajes astrales, es un hombre en Cristo. Dice que hace 14 años... Y dicen entre paréntesis: si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3 dice: y conozco al tal hombre; si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Es decir, el mismo Pablo ni siquiera dice: pues yo no sé. No sé ni siquiera quién fue, no sé ni siquiera cómo fue. O sea, no sé siquiera si fue llevado en cuerpo o no. Y sigue siendo una interrogante. Lo cierto es que para ti, para mí, no tendría que ser eso el centro del estudio de lo que tú y yo tenemos. Pero Juan fue llevado en el Espíritu. Y sabes, ¿sabes qué es lo bonito de esto? Que cuando Juan llega al cielo, Juan llega al cielo como un símbolo de la iglesia. Juan llega al cielo como un símbolo de la iglesia. Porque tal cual Juan lo describe, va a ser como nos va a pasar a ti y a mí. Yo no sé si tengamos el tiempo nosotros de ver un cielo abierto o no. Porque dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Pero en abrir y cerrar de ojos puedes escuchar cosas. Yo no sé si vamos a escuchar una voz hablando, yo no sé si vas a escuchar una trompeta, yo no sé si vas a escuchar el llanto de desesperación de otras personas. Pero lo que Juan hace es un símbolo de la iglesia, cómo la iglesia será arrebatada de esta tierra al cielo. Y llega al instante, dice que hay un trono establecido. O sea, no están trabajando y construyendo un trono, ¿sí? El rapto no es: uy, pues ya casi vamos a terminar el trono, entonces en unos 2 años terminamos el trono y ya se vienen para acá. No, el trono ya está establecido. Esa tercera parte de Apocalipsis ya está lista. Ya no depende, ya no es de que necesiten los ángeles o necesite el Señor terminar su trono. El trono ya está. El trono ya está puesto. Es decir, el trono está terminado y establecido, y si el Señor retrasa su venida, es solamente por amor y por misericordia de cada uno de nosotros. Es su misericordia lo que hace que nosotros nos afiancemos y podamos estar bien con Él, porque Dios desde siempre ha estado en su trono. Dios desde siempre ha estado en su trono. Versículo 3 de Apocalipsis 4 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Cuando Juan describe al ocupante del trono, amado mío, no describe una figura distinguible. No dice: y era como de 4 metros de altura y los ojos así. No lo alcanza a distinguir. Y aquí hay que hacer una descripción de varias cosas, y quiero ser muy claro con esto. Juan está viendo cosas que él no conocía, y que lo que está haciendo es tratarlo de explicar con cosas que sí conocía, ¿sí? Por eso es que dice: vi a uno que estaba sentado semejante. No significa que es como una piedra de jaspe, semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de él un arco iris. Ese sí lo identifica, pero no era del color del arco iris que normalmente conocía Juan, sino que decía que es semejante al aspecto de la esmeralda. Sí, y ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos esto? Que era como jaspe, es como
como color blanco, como de color blanco era este trono. Y el rojo o la cornalina es un aspecto como rojizo. Es decir, el que estaba en el trono tenía un aspecto entre blanco y entre rojo, y alrededor había como una especie de arcoíris, pero no era el arcoíris que tú y yo conocemos, sino era un arcoíris como de tonos verdosos, porque la esmeralda es verde. Entonces, el arcoíris, si algo distingue al arcoíris que tú y yo conocemos, ¿qué es? Los colores. Pero el que ve Juan allá dice, pues es que es como un arcoíris, pero no es el arcoíris porque ese es como verdoso, es como más parecido a la esmeralda. Y lo que está haciendo Juan es tratando de describir algo que está viendo pero que no está comprendiendo. Y sabes, eso es normal porque los sentidos que tiene Juan creados son para esta creación. Los sentidos que tú tienes creados son para esta creación. El cuerpo que tú y yo tenemos es para esta creación. Por eso para esos cielos o para ese tiempo, nuestro cuerpo corruptible no entrará a ese lugar, porque no entrará carne ni sangre. Entonces Juan está tratando de comprender con su alcance, con el entendimiento que tiene, con el razonamiento que tiene, lo que Dios tiene preparado en otra dimensión, o lo que Dios tiene para otro lugar, ¿sí? Está tratando de describir lo más que puede de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que conoce, de acuerdo a lo que sabe, de acuerdo a su razonamiento, que el razonamiento está diseñado para esta tierra, para esta creación, y para otras cosas sale de ese entendimiento. Y quiero poner un ejemplo bien claro de esto. Todos sabemos quiénes son los esquimales, no las paletitas, sino los esquimales. Los esquimales generalmente es el mote que se le asigna a la gente que vive en zonas frías. Particularmente la tribu correcta son los Inuit o Inuit, ¿sí? Que esos son los esquimales que viven en la parte norte de Alaska, en los polos nortes, donde el frío es más duro, donde el frío es más intenso, donde el frío es mucho más complicado. Entonces, te voy a poner el ejemplo. ¿Cuántos tipos de hielo existen? Pues aquí en México conocemos dos nomás, ¿no? El hielo y el hielo seco, ¿no? El hielo seco es el que enfría y por un proceso químico nunca pasa a un estado de un estado sólido, no pasa a líquido, sino pasa a un gaseoso, ¿no? Y el hielo normalito que tú y yo hacemos en la casa, en el refri, es agüita, y lo único que ponemos es para que se haga fría, se haga hielo y se acaba. En el caso de los Inuits, existen 7 formas diferentes de llamarle al hielo, ¿no? Por el tipo de hielo y por la condición de hielo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para ellos puede significar la vida o la muerte el no conocer estos hielos. Y entonces, entre los 7 tipos de hielo es un hielo columnar, hay un hielo frágil, un hielo nilas, el hielo grasiento, los bandejones, el panqueque y el utacac, que son los 7 tipos de hielos. Entonces, ¿cómo? ¿Un para acá? ¿Acaso no? Bueno, el hielo columnar es el hielo que crece en aguas calmadas por muchos años. Y es un hielo fuerte, y es un hielo que te permite poder caminar sin hundirte. El hielo frágil es un hielo que aparentemente se ve grueso, pero por debajo tienes aguas agitadas. Es un hielo que jamás va a poder generar una capa gruesa. Y entonces, aunque aparentemente hoy esté grueso, por la tarde puede estar débil porque por debajo trae movimientos de aguas. El hielo nilas es un hielo calmado. Ves el agua tranquilita así, y es un hielo tranquilito y no hay agua turbulenta, pero es un hielo delgadito que jamás va a ser un hielo grueso. Entonces, el no conocer esto te va a ocasionar dar pasos donde no tienes que darlos y hundirte, o construir y habitar en lugares donde vas a construir hoy, vas a dormir y por la noche vas a morir. Y el hielo grasiento es un hielo delgadito pero extremadamente resbaladizo. Entonces no vas a poder escapar de algún depredador ni vas a poderte mover. Los bandejones son los bloques de hielos grandes que se ponen uno sobre otro, y entonces son hielos muy muy fuertes, pero como son placas que están ancladas unas a otras, también se pueden desplazar en cualquier momento. El panqueque, que son hielos o uniones de hielos pero en mares agitados, difícilmente se van a poder destruir, pero son bloques de hielo que te van a ir llevando siempre a la deriva. Y el utucac, que es el hielo que prefieren, que es el hielo marino, el hielo más fuerte,
el hielo que es de agua salada, pero por el tiempo que tiene congelado ya no tiene restos de sales. Y es un hielo que puede tardar miles de años en deshacerse. ¿Y eso por qué? ¿De qué nos sirve? Si tú y yo fuéramos con ellos y saliéramos allá y nos dijeran, ¿y dónde está? Pues hay hielo, ¿sí? O sea, para ti, para mí es hielo. Y a lo mejor me decir, pues hielo más delgadito, hielo más gruesecito, pero no conocemos el detalle de las cosas, ¿sí? Para ellos solamente es eso, para nosotros es hielo. Ellos saben cuál es la especificación del hielo. Lo mismo le pasa a Juan. Juan está en un lugar donde todo tiene un significado y un sentido, y para Juan es como un arco iris. Yo no sé cómo se llama en esa época el arco iris, pero es como un arco iris, ¿sí? Y Juan está siendo llevado a esto y está tratando de hacer su máximo esfuerzo por explicarnos qué es lo que está viendo, ¿sí? ¿Me sigue acá? Es importante explicarle esto porque vamos a empezar ya a ver las cosas. Dice el versículo 3, estaba sentado uno semejante a piedra de jaspe, o sea, medio blancuzco en medio de blancura, y de cornalina, que es como rojizo, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y sabes, esta parte está muy padre, porque ¿quién está en el trono? Evidentemente Dios es el que está en el trono, y Juan fija su atención en quién está sentado en el trono, y a partir de quién está sentado en el trono, gira todo lo demás. Es decir, él no se va por el arco iris y por lo demás, él se va por quién está sentado en el trono, y a partir de ahí gira. Y sabes, me encanta que alrededor del trono esté el arco iris, porque el arco iris, de acuerdo al libro de Génesis, es un símbolo de paz. Es un símbolo de paz entre Dios con la humanidad, que Dios mismo estableció con la humanidad. Ahora, el que el arco iris esté alrededor del trono no es para que Dios no se olvide que no tiene que destruir la tierra otra vez. Dios no necesita estarle recordando. Dios no tiene problemas de memoria como nosotros. Dios sabe lo que prometió. Dios no necesita estar recordando lo que Él nos prometió. Pero sabes, el que el arco iris esté alrededor del trono es para que tú y yo recordemos que entre Él y nosotros hay un pacto. Y hay un pacto que nos permite acercarnos a Él. Hay un pacto que nos permite tener la gracia de Dios, y por el favor, la misericordia y el amor de Cristo es que podemos acercarnos a ese trono. Por eso hay un arco iris alrededor, para decir, oye, tú que vienes, no te olvides que eso fue lo que yo había prometido. Versículo 4 y 5 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces recapitulemos. Hay un trono principal que nos describe Juan. De ese trono principal dice que alrededor hay un arco iris como de color, rasgos como la esmeralda, pero alrededor de ese trono principal hay otros 24 tronos en donde están sentados 24 ancianos. Es decir, un trono principal y luego 24 tronos alrededor, y luego 24 ancianos en cada uno de esos tronos de alrededor. ¿Puedes visualizar la imagen? ¿Puedes visualizar la idea de lo que nos está platicando Juan? Y dice que cada anciano está vestido, y está vestido con ropas blancas. Y además de tener ropas blancas, cada anciano dice que tienen una corona de oro en sus cabezas. Tienen coronas de oro en sus cabezas. Ahora, del trono principal, versículo 5, salen relámpagos, salen truenos, salen voces, arden 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Los tronos lo entendemos, ya vimos lo de los tronos, pero ¿quiénes son los ancianos? Y esos ancianos hay muchas teorías. Unos piensan que son ángeles alrededor del Señor. Otros creen que se tratan de seres creados especialmente para el momento del rapto. Otros creen que se trata de los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles de Jesús, lo cual suena, pues tiene cierta lógica si lo vemos desde el punto de vista romántico y con cariño, ¿no? Pero Juan los está viendo a ellos. Y si fuera así, Juan se estaría viendo en esos ancianos, y Juan no se está viendo a sí mismo en esos ancianos, ¿sí? Entonces,
Realmente el libro del Apocalipsis en ninguna parte revela la identidad de esos ancianos. No hay una porción en Apocalipsis que te diga quiénes son estos ancianos. Sin embargo, hay teorías y hay doctrinas en teología y en escatología, y yo estoy de acuerdo en ellas. Yo, Armando Lemus, personalmente coincido con esta, y es que los 24 ancianos que están sentados alrededor de este trono simplemente son hombres. Son hombres que juegan un papel excepcional porque son los representantes de la iglesia que gobiernan juntamente con Cristo. Son hombres que gobiernan juntamente con Cristo. Oye, ¿y por qué no son ángeles? Me gustaba más la teoría de que fueran ángeles. Bueno, realmente es poco probable que sean seres angelicales. El hecho de que estén sentados en tronos junto con el trono principal significa que reinan juntamente con Cristo. Pero Cristo sigue siendo la autoridad porque Él es el principal, ¿sí? Y en ninguna parte de la Escritura se habla jamás de ángeles que gobiernen o que se sienten en tronos. Los ángeles son espíritus ministradores a la voluntad y a las órdenes del Señor. Sin embargo, en repetidas ocasiones en la Escritura encontramos que la iglesia va a gobernar y va a reinar juntamente con Cristo. Y eso sí lo encontramos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27, lo veíamos hace 2 semanas. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué dice? Yo le daré ¿qué? Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, que lo vamos a ver la siguiente semana, vemos a estos ancianos adorando y cantando cuando el Señor toma el libro. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Y no son ángeles estos ancianos, porque más adelante vamos a ver cómo están adorando los ancianos, los seres creados y los ángeles. ¿Sí? Eso va a ser en el versículo 11 de Apocalipsis 5. Lo vamos a ver la siguiente semana, cómo distingue a los ángeles de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Pero bueno, estos hombres, estos ancianos están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y sabe, las ropas blancas hablan de santidad, pero también hablan de la justicia de Dios. Siempre hablan de la justicia de Dios la ropa blanca. Va a decir, ¿y por qué crees que habla de la justicia de Dios la ropa blanca? Es bien sencillo, porque la Biblia, porque siempre que Dios se dirige a nosotros bajo un esquema de santidad y de justicia, es por su amor y su misericordia. Tú y yo no podemos ser santos por nuestras fuerzas. Tú y yo no podemos ser justos por nuestras fuerzas. Tú y yo somos justificados por Él. Somos justificados en Cristo, no por nuestras acciones. Por nuestras acciones somos incapaces de todo. Es porque en Cristo estamos juntamente crucificados y ya no somos nosotros los que vivimos. Por lo tanto, la justicia de nosotros no es una justicia propia, sino es la justicia de Cristo, ¿sí? Es la vestidura blanca que nosotros no lavamos, es la vestidura blanca que Él nos da. Por eso es que esas vestiduras blancas hablan de santidad y de la justicia de Dios. Y dice, con coronas de oro en sus cabezas. Y sabes, la palabra corona utilizada en esta porción de Apocalipsis es el griego estéfanos. Y lo vamos a ver más adelante todo el tiempo que habla acerca de las coronas. Y el estéfanos es la corona que se le daba al campeón por una disciplina, por una carrera, ¿sí? Era como el galardón, como el premio, como esa corona de laureles que utilizaban los griegos. Ese es el estéfanos. Y es una corona que en sí no tiene un valor, pero tiene un reconocimiento público. Yo no sé si tú conoces de repente a alguien que ha ido a un chorro de competencias y ha ido a un chorro de lugares y llegas a su casa y te dice, mira, tengo 10 medallas por esas participaciones. Y tú dices, ¿y son de oro? No, pero me la dieron por el primer lugar. Ah, órale, chido. A ti no te importa. Pero ¿sabes cuánto vale esa medalla para él o para ella? Por supuesto que tiene un valor. Es como que, ya me titulé. Órale. Entonces, ¿cómo que órale? Pues sí, tú no sabes todo lo que le costó a él, su carrera, su tesis, su examen, lo que haya hecho para llegar a ese título. Entonces, esa es la corona que habla acá. O sea, es un estéfano, es una corona por reconocimiento porque has vencido. Igual no tiene valor para todos, pero ¿qué crees? Solamente se le puede dar al vencedor.
Solamente el que ha vencido la puede tomar. Y entonces el que ha vencido sabe que esa corona tiene un valor especial, ¿sí? Y una cosa muy distinta es una corona de un rey o la corona de rey, que es una corona que te da autoridad. En este caso, las coronas no tienen autoridad. Las coronas son reconocimientos por haber vencido. Y cada anciano tiene por lo menos una corona de vencedor. Eso significa que esos ancianos han vencido. Estos 24 han vencido. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona. ¿Una corona qué? Corruptible. Es decir, cuando tú tienes tu medalla o tienes tu corona en esta tierra, al final del día es corruptible. Dice Pablo, hablando a los Corintios, dice: pero si tú vives y vences, vas a obtener una corona incorruptible. Una corona que no puede degradarse, una corona que no tiene mancha, que no tiene imperfección. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y de esa manera vemos que el número 7 en la Biblia representa siempre ¿qué? Plenitud, o que algo está completo. Sigamos, en el trono pasa algo increíble. Hay truenos. Esos truenos hablan del poderío y de la autoridad de Dios. Evidentemente está el Espíritu Santo, porque allí hay 7 lámparas de fuego que representan al Espíritu Santo delante del trono, es decir, el Espíritu Santo, que son los 7 espíritus de Dios, como lo vimos en Apocalipsis 1:4 y en Isaías 11:2. Está representado el Espíritu Santo por esas 7 lámparas de fuego. Y sabes, es bien curioso esta representación de lámparas de fuego, porque las lámparas de fuego son una representación física tangible del Espíritu Santo. Y en otros pasajes el Espíritu Santo se ha representado también de manera tangible como paloma en Mateo 3 y como llama de fuego en Hechos 2. Entonces, en esta ocasión, además de que hay 7 espíritus, ahora se representan o se reflejan como 7 lámparas de fuego alrededor del trono, frente al trono de Dios. Entonces vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? En este capítulo, en ese versículo 5. Versículo 6 de Apocalipsis 4 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces recapitulamos acá: hay un trono, alrededor del trono hay un arco iris como color esmeralda, como color verde, y alrededor del trono hay 24 tronos con 24 ancianos, y cada anciano tiene una vestidura blanca y cada anciano tiene una corona de oro, y esta corona de oro es un estéfano, que es por haber vencido, y del trono mismo salen truenos y salen relámpagos, que es en señal de poderío y autoridad de Dios. Y también están los 7 espíritus de Dios en 7 lámparas de fuego que representa la plenitud del Espíritu Santo. ¿Todos vamos bien hasta acá? Ok, ahora te dice que delante del trono hay como un mar de vidrio, como de cristal, semejante al cristal. Y la pregunta aquí ¿es este mar realmente de vidrio? ¿O solamente aparenta ser de vidrio? Porque ¿quién se quiere meter a bañar en un mar de cristal? Ni puedes entrar. Es cristal, es como si pusieras el espejo en el piso y te aventaras al espejo. O sea, no es un portal, brother, no vas a llegar a Narnia, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Lo vas a romper quizá. Pero acuérdate de algo que te decía hace rato. O sea, lo que Juan está hablando aquí no es literal. O sea, Juan está tratándonos de explicar con cosas que él conoce lo que él está viviendo y lo que está viendo. Lo más acercado o lo más parecido. Y yo no sé si a veces te llega a pasar a ti que ven algo, de repente vas caminando con alguien y ven alguna cosa, y cuando lo comentan o lo platican, pues que yo lo vi diferente. Es que yo lo vi, yo vi que parecía esto. Y cada uno hace alusión a lo que él trae o lo que él está relacionando. Pero en cuanto al mar de cristal, de hecho hay canciones cristianas de que dice calles de oro y mar de cristal, ¿no? Que son coritos tradicionales de la iglesia. Y yo me acuerdo de una hermana de otra iglesia que decía: uy, hermano, no, ya falta poquito para irnos a disfrutar esas calles de oro, hermano. Y decía:
Pues sí, qué bueno, ¿no? Dice, y hermano, para nadar en el mar de cristal. Y yo le dije, hermano, ¿y cómo va a nadar en un mar de cristal? Me dijo, pues no sé, hermano, pero así dice la Biblia, ¿no? Y dije, no, pues sí, estamos buenos, ¿no? Entonces, va a ser trajes de baño de cristal, o no sé cómo va a ser la nadada. Pero en este punto los comentaristas están divididos, porque algunos dicen que no es una existencia material de un mar de cristal, sino que será una apariencia como del mar de cristal. Porque el mar en sí es una especie y un cuerpo de agua que siempre está en movimiento, que nunca está tranquilo, que siempre está agolpándose. Y para la cultura de los judíos, el mar siempre representaba conflicto y problemas. Tú acuérdate cuando Pedro va y ve a Jesús fuera de la barca, que están los discípulos en la barca y ven que de repente alguien camina por fuera de la barca y todos gritan, ¡un fantasma! Y cuando el Señor le dice, tranquilos, no soy fantasma. Y Pedro le dice, Señor, si tú eres, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, pues sal de la barca y camina. Y dice la Escritura que Pedro sale de la barca, da un paso fuera de la barca y camina sobre el agua. Camina sobre el agua que se agitaba. Y dice que de repente empezó a caminar, pero quitó los ojos que estaba viendo a Jesús, quitó sus ojos de los ojos de Jesús, y dice que empezó a ver el mar cómo se agitaba y el mar violento, y entonces empezó a hundirse. Y entonces cuando se empezó a hundirse dijo, Señor, tú, ¿no? Sálvame, ¿no? Y el Señor dice que lo tomó de la mano, lo sacó y lo regañó. Y le dijo, atento para acá, papá, hombre de poca fe. No tienes que dudar. Y lo mismo nos pasa a ti y a mí. Si tú y yo ponemos los ojos en Jesús, el mar, que son un chorro de conflictos, el mar agitado, vamos a poder caminar. Pero cuando tú quitas los ojos de Jesús y los pones en el problema y te involucras en el problema, vas a terminar arrastrado por ese problema y por ese mar. Y fue lo que le pasó a Pedro. La diferencia de Pedro y de nosotros es que a veces somos bien orgullosos y no pedimos ayuda. Y nos hundimos y culpamos a otro que nos empujó. Y Pedro dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor de inmediato lo sacó. Entonces, para los judíos el mar representa conflicto y problema. Y el que haya un mar semejante al cristal, para estos teólogos o escatólogos, lo que dicen es que es un mar, bueno, que no es un mar físico, sino de una apariencia como de mar, como de tranquilidad. Y para otros dicen que sí se trata de un mar físico, pero que va a estar en completa calma y en completa paz. Yo no sé si tú has visto esos lagos así, que están tranquilitos, que no se mueven ni con el aire ni nada, y se refleja la montaña con el agua y todo un paisaje. Seguramente lo hemos visto en alguna imagen de Facebook o de Instagram o de algo así, porque si vas al lago de Guadalupe no vas a encontrar nada de eso. Si vas al río de los Remedios no vas a encontrar nada de eso. Si vas a donde vayas, creo que siempre vas a tener esa ola o ese tema. Pero la división que hay sobre este aspecto es, número uno, hay una parte que dice que esto no va a ser material. Simplemente es algo alusivo para decirte, oye, todo va a ser paz. No va a haber angustia. No va a haber dolor estando con el Señor. O sea, frente al trono de Dios y delante del trono de Dios, todo es calma. Todo es calma. Y hay otros que dicen, no, sí va a ser real ese mar, pero no es que sea de cristal así como el vidrio, sino que va a ser un mar que no se mueve, que no hay corriente, que no hay turbulencia. Si en algo coinciden las dos posturas, entre uno, la diferencia es que si es físico, no es físico, si existe, no existe, los dos recaen al punto de que habrá paz y habrá tranquilidad. No puede haber caos frente al Señor. Así que si vas pensando en nadar en el mar de cristal, yo creo que vas a ser el que ponga el caos en el mar de cristal, ¿no? Entonces yo te diría que nos esperemos a ver si alguien brinca primero. Y mira, ya sea que sea como vidrio, no, esté hecho, no. El mar delante del trono o delante del lugar santísimo siempre representaba, o es el recordatorio de un lavacro o de un lavabo en donde se limpian los pecados, las cargas y las culpas para poderse presentar limpio delante del Señor. Entonces, el que haya un mar semejante al cristal, ya sea real o no sea real, son dos cosas
que es un recordatorio de que tú y yo hemos sido limpiados y hemos sido lavados para podernos presentar delante de Él. Y número 2, de que frente a Él y en Él tenemos paz y tenemos tranquilidad. ¿Sí? ¿Me sigue acá? Así que ya no cante la de Calles de Oro, Mar de Cristal, por favor, porque no sabemos si va a ser o no va a ser. Cántelo, Calles de Oro y posiblemente Mar de Cristal, ¿no? En el posiblemente deja lugar a todas las dudas. El versículo 6 del capítulo 4 dice: delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. O sea, seguimos en esa descripción: el trono, los tronitos alrededor, los ancianos, las vestiduras de los ancianos, ropas blancas, corona de oro, el Espíritu Santo, la lámpara con fuego, el mar semejante al de cristal, que no sabemos si sea real o no sea real, pero tiene un significado especial porque es el lavamiento y la santidad por la cual podemos tener acceso al trono de Dios y esa paz que podemos encontrar en Él. Pero te dice que alrededor, dice, sí, ¿cómo vamos a tener paz si hay 4 seres vivientes que tienen ojos donde quiera? Dice, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Llenos de ojos, delante y detrás. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo 4 seres llenos de ojos, adelante y atrás? Esos hombres tienen capacidad, o esos seres tienen capacidad de verlo todo. ¿Qué dices tú cuando de repente te dan algo por la espalda y no lo ves y te lo tiran? ¿Tengo ojos en la nuca? ¿No? Yo me la sé por allá y... ¿Qué crees que tengo ojos en la espalda? Ellos sí. ¿Qué crees? Ellos sí van a ver, ¿no? Y el que tengan ojos por todos lados significa que tienen la capacidad de verlo todo. Todo. Tiene ojos por todos lados. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas lo que es? Bueno, ni siquiera te imagines. O sea, pues ni ropa han de usar, ¿no? ¿Cómo sabes que tienen ojos por todos lados? Pues porque no traen ropa, porque son cuerpos celestiales, porque son espíritu, pero tienen ojos. Adelante, atrás. ¿Cuántos ojos? No dice, y 2 adelante y 2 atrás. No, dicen, están llenos de ojos, por delante y por detrás. Versículos 7 y 8 dice: el primer ser viviente de estos 4, el primero de ellos, que ya vimos que tienen un chorro de ojos, todos, dice, es semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. El tercero, rostro como de hombre. No dice de hombre, dice como de hombre, ¿sí? Y el cuarto, semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. O sea, velo dibujando en tu mente, vete imaginando. Son 4, ya sabemos que están llenos de ojos por todos lados. Uno es semejante a un león, otro semejante a un becerro, otro tiene un rostro más o menos como el de un hombre y otro semejante a un águila volando. Bueno, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Por dentro de dónde? Por dentro de las alas. O sea, ellos por al frente, por atrás, por todos lados, traen ojos, ¿sí? Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Menos mal no son malos, ¿no? Están feos, pero no son malos, ¿no? Y yo creo que en la Biblia de los seres vivientes decir, y vendrán unos que solamente tienen 2 ojos, ¿no? Decir, ¿cómo? Y no tienen alas, ¿cómo? ¿No? Así es, el que para uno es bonito, para otro es feo. Pero bueno, el primer ser viviente es semejante a un león. Y si tú has leído el libro del profeta Ezequiel, podrás notar un gran parecido. Si no has leído Ezequiel, lo puedes leer mañana en el día de la Constitución desde tu casa. Fue ayer, pero en conmemoración. En Ezequiel hay unos seres semejantes a estos.
y son querubines. Así son querubines, ¿sí? Y podrían ser los mismos, aunque particularmente yo creo que no son los mismos, porque sí tienen algunas diferencias uno y otro. Ahora, es importante que comprendamos que las descripciones, amado mío, del Apocalipsis son antropomórficas, ¿sí? Son descripciones antropomórficas, es decir, que describen criaturas espirituales tratando de asemejarlos a figuras humanas o animales para que sean lo más comprensible posible. No es que, ay, hoy vimos al leonzote con un chorro de ojos y con alas. No, es la forma como Juan trató de plasmar lo que él estaba viendo en ese momento para que tú y yo lo pudiéramos comprender mejor. No es para que a la literalidad te quedes con eso y digas, no, yo cuando veo al becerro así voy a cerrar los ojos porque no me vea, porque tengo miedo a los becerros. No es esa literalidad lo que Juan está hablando. Son figuras antropomórficas, es decir, seres espirituales, seres celestiales, tratándole de dar forma de humano o de animal para que nosotros podamos comprender un poco lo que está pasando con ellos, ¿sí? El que esos hombres o esos seres tengan 6 alas nos hace entender que tienen la capacidad de moverse a una velocidad extremadamente rápida. A una velocidad extremadamente rápida y con fuerza. Cuando tú te pones a leer acerca de los animales y para qué, cuál es la función de las alas, te das cuenta que parte de la función y la estructura de sus alas es para la forma del vuelo, la fuerza del vuelo, la altura y las veces que tienen que aletear. El colibrí es de los animales más ligeros y que aletean más veces. Si tú pones a un colibrí y ves las veces que aletea, es impresionante. Pero si tú agarras una mosca y agarras una abeja y ves que para que se muevan también aletean un chorro de veces, sabes que sus alas son tan delgadas y tan pequeñas que tienen que moverla muchas veces para poderse mover, y entre más veloces sean, hacen un esfuerzo mayor en sus alas. Voy a poner el ejemplo bien claro. Todos los que se dedican a hacer ejercicio, hay gente que va a los gimnasios y gente que hace rutinas de pierna en gimnasio, y son unos cuates que tienen unas piernas así enormes y súper marcadas, y los pones a correr de aquí al módulo y son súper lentos y súper pesados, ¿sí? Porque no son unas piernas formadas para correr, sino formadas en una estética y un desarrollo de músculo. Y tú has visto normalmente a la gente que corre en los maratones, cuando lo ganan mexicanos, cuando lo ganan kenianos, que no tienen las super piernas de Arnold Schwarzenegger, pero ¿qué tienen? Tienen unas piernas forjadas para correr, entrenadas, y toda la vida lo han hecho para correr y para mejorar sus tiempos. Ahora, ¿ese cuate es el súper fuerte? No, muchas de las veces son gente súper delgada, marcada, trabajada, con un objetivo. Es decir, si a estos los pones en una competencia de músculos, no ganan. Pero no nacen para una competencia de músculos, se entrenan para una carrera, ¿sí? Yo veía apenas un video de un, paréntesis, de ese señor Alfredo Adame, que hace unos días fue meme y es el meme de México, y decía alguien, es que está panzón, y como está panzón, pues no puede patear, ¿no? Y seguido un maestro de taekwondo cinta negra, panzón, si quieres así llamarlo, dice, pues yo reto a cualquiera que hicieron en el comentario, ¿no? Y es un brother que tiene una pancita bien chistosa y lo ponen, y brother levanta el pie hasta por acá y hace patadas, hace giros, y dice él que al final del día el cuerpo genera una memoria deportiva, una memoria atlética y una elasticidad que no tiene que ver nada. Dice, también hay gente con panza que pues, no pueden amarrarse las agujetas, ¿no? Dice, como hay gente delgada que tampoco puede levantar el pie, porque no es un tema de una estructura, sino de un trabajo. Volviendo a nuestro punto, a lo que estoy platicando, el que tengan las alas o que tengan 6 alas en esos animales es una similitud no de que se tapan con las alas como si fueran abanicos, ¿no? Sino que con las alas lo que hacen es volar e impulsarse. Y el que tengan 6 alas lo que les permite es moverse o desplazarse con una velocidad extremadamente rápida.
¿sí? Por eso, semejante a lo que dice Salmos, dice, hace de las nubes su carro que andan sobre las alas del viento. Es decir, que se pueden desplazar sobre las nubes y se pueden desplazar completamente rápido. El que tengan ojos por todas partes del cuerpo habla de una agudeza visual constante y de una visión que nunca se le puede bloquear. Es decir, no es que le tapes un ojo y ya no vaya a ver con el otro, o le tapas el ojo de acá y ya no va a poder ver, sino que tiene una visión constante. Ahora, estos seres, ¿qué representan? ¿Y por qué están aquí? ¿Y por qué están en esta primera visión de Juan? ¿Y qué representan o qué simbolizan las 4 caras diferentes? Y sabes, el punto central de esto es que estos 4 seres constantemente dicen: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y sabes, los 4 seres representan las 4 maneras que Dios tiene para mantener la santidad en toda la creación, ya sea visible o sea invisible. Porque aunque tú no lo quieras creer o no sé si lo creas o no, hay una realidad visible y hay una realidad invisible. Hay un mundo físico tangible y hay un mundo espiritual intangible, ¿sí? Y ya hay ángeles que son seres ministradores alrededor de nosotros, y también hay espíritus de Satanás que se encargan de distraer y de distorsionar. Y son intangibles, porque es una vida y una realidad espiritual. Pero bueno, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía como rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila que está volando. El rostro del hombre o el ser viviente que tiene un rostro semejante al hombre, este representa una de las características principales de Dios. Porque el hombre, si tú recuerdas en el libro de Génesis, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso es que el hombre se diferencia de otras criaturas. El hombre no es un animal, porque el hombre tiene una espiritualidad y una racionalidad que lo conecta con Dios. El hombre es un hombre racional, o debiéramos de ser racionales por lo menos, ¿sí? Y el apóstol Pablo describe al hombre en 2 formas: el hombre natural y el hombre ¿qué? Espiritual. Y Santiago, en Santiago 3:15 dice que hay sabiduría del hombre, que cuando el hombre está en Dios es un hombre sabio, pero cuando el hombre no está en Dios, su sabiduría es una sabiduría carnal, es lo que dice Santiago, una sabiduría terrenal, animal, diabólica, incluso lo dice así. Entonces, la naturaleza del hombre o el hombre está creado a imagen de Dios principalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener como un hombre de Dios o no un hombre de Dios? Porque el hecho de que Dios nos haya formado a su imagen y semejanza significa que tú y yo debemos mantener una relación con Él para que tu decisión sea de acuerdo a la espiritualidad de Dios. Porque si tú y yo no tomamos una relación con Él, nuestras decisiones son terrenales, animales y diabólicas, según lo que dice Pablo y lo que dice Santiago, ¿sí? Entonces, este ser que tiene un rostro como de hombre o parecido al rostro de hombre, ¿qué es lo que significa? Significa que la cara que más o menos se parece a la de hombre representa lo que Dios anheló para el ser humano y anheló para la creación. Y Dios se manifiesta como amor, redención y misericordia para nosotros. Entonces, hay 4 seres vivientes. Uno de ellos tiene cara parecida a la de hombre. ¿Por qué es una cara parecida a la de hombre? ¿Por qué no simplemente son 4 leones? ¿Por qué no son simplemente 4 becerros? ¿Por qué no 4 águilas? ¿Por qué hay uno diferente? Porque en el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor para que el hombre mantuviera una relación con Él y no se separara de Él. Y entonces la decisión del hombre fue una decisión espiritual y sabia. Y el hombre necesita acercarse a Dios por medio del amor de Dios y del amor de Cristo, porque dice la Escritura que nosotros no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó y como consecuencia nosotros le amamos, y por el amor que Él tuvo, que lo leíamos al principio en Juan 3:16, tú y yo tenemos misericordia, salvación y vida eterna con el Padre. Entonces, ese primer hombre, ese primer rostro de este ser que está al lado, significa que
Dios está representando y diciéndole a la iglesia, a los ancianos y a Juan, que el amor de Él, la misericordia de Él y la redención en Cristo Jesús es la que nos va a acercar ahí, es la que nos va a mantener ahí. No hay un atajo, no hay un camino. Dice un recordatorio permanente de que el Señor está por nosotros. El que tiene una cara de león o semejante a una cara de león. El león, por la forma de su melena, se le atribuye como que la melena es una especie de corona a su alrededor. Sin embargo, en la Biblia simboliza siempre la soberanía real de Dios, el león. Tan es así que a la tribu de Judá se le da el título del cachorro de Judá, nacerá de la tribu de Judá. Y por eso es que a Jesucristo se le llama como el león de la tribu de Judá, como el rey que viene de la tribu de Judá. Es decir, a Judá se le da ese aspecto para decirle cachorro de Dios, cachorro de Judá, cachorro de Jehová, ¿sí? Y Salomón había entendido lo que representaba la soberanía de Dios. Salomón había comprendido el simbolismo del león. Por eso es que ese ser viviente que representa, o que tiene esta representación de la cara o la cabeza como si fuera de león, lo que está haciendo es, en él está la realeza y en él está la grandeza. Es decir, por un lado hay un símbolo que es: soy amor, misericordia y redención. Pero por otro lado es: ¿qué crees? También soy grandeza, también soy realeza. Y no dejo de ser el rey, y no dejo de ser el Señor. El que tiene cara de becerro. La cara de becerro, de acuerdo a Ezequiel 10, parece más, Ezequiel 1 y Ezequiel 10, parece más a ese querubín, a esas criaturas que están analizadas por la parte de Ezequiel, ¿no? Pero ¿cuál es la función de un querubín? ¿Para qué sirve un querubín? ¿Qué es lo que un querubín hacía? Acuérdate que la primera mención de un querubín la encontramos en Génesis, cuando el hombre peca y el hombre es desterrado del Edén. Y dice la palabra de Dios que el Señor pone a 2 querubines en la puerta para que nadie pueda regresar. Pone a 2 querubines cuidando la entrada para que nadie pueda estar de nueva cuenta ahí. En el arca del pacto vemos cómo hay 2 querubines también protegiendo lo que está guardado y cómo están entrelazados estos 2 querubines. Y entonces lo que tú y yo entendemos es que los querubines son guardianes y son guerreros al servicio de Dios. Y si el león es la representación de la soberanía de Dios, el ser con cara de becerro es la expresión de la soberanía de Dios con omnipotencia. Es decir, todo lo puede. Todo lo puede. Porque los querubines estaban destinados para pelear y para guardar. Entonces habla de poderío, el tema de la cara del becerro. Y la cara del águila significa 2 cosas. Significa la agudeza visual. Evidentemente tiene ojos donde quiera, pero la vista del águila es una de las vistas mucho más destacadas. El águila puede ver a muchos metros de altura a una presa y hacer un vuelo tan rápido para poder llegar por la presa y llevar a la presa. Además de que hay un renuevo de fuerzas en el águila. El águila es un animal que, de acuerdo a la palabra, dice que es un renuevo de fuerzas constante. Entonces, aunque el águila tenga que volar lejos y tenga que viajar lejos, desde lejos el águila está viendo lo que está pasando. Y el águila tiene esa capacidad de vivir y de volar en lugares inaccesibles, en lugares complicados, en lugares de diferentes complejidades. Y entonces lo que significa este ser viviente que tiene un rostro semejante a un águila volando, porque no dice que es un águila descansando, es un águila volando, es un águila que está al acecho, y es el poder tener la visibilidad para poder atacar, para poder estar y para poder renovar esas fuerzas. Entonces hay una visión y hay una agudeza visual. Y lo que el Señor está hablando a través de estas 4 figuras es que representan la expresión de la soberanía de Dios. Los 4 seres vivientes representan la soberanía de Dios basada en 4 cualidades fundamentales: el amor, la redención, la misericordia, la fuerza, la autoridad real, la omnipotencia de su soberanía y la capacidad y la visión y capacidad de anticipación y de acción en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, estos 4 seres no están ahí solamente por estar, sino que tienen un propósito. Y el propósito es representar de manera física la expresión de la soberanía de Dios.
lo que Dios es y lo que Dios hace en cuatro seres celestiales, ¿sí? Y sabes, lo que hacen estos cuatro seres vivientes está padre, porque de noche y de día dice que no cesaban de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Acuérdate de la mentalidad de énfasis en esta época. En esta época, si tú quieres decir algo con énfasis, no es como lo decimos hoy: uy, te quiero muchísimo, te amo muchísimo, uy, está extremadamente rico esto, o archirrequete recontra wow. Eso no existía en la época. Entonces el énfasis era las veces que repetías algo. Por eso Jesús le decía: de cierto os digo. Es decir, hacía énfasis como diciendo: esto es importante, muy importante que lo atiendan. Por eso era ese énfasis, ¿no? Por eso decir amén y amén, por los siglos de los siglos. Ese es el énfasis para esta época. Y el énfasis de estos seres no es decir Dios, no, es santo, 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 Dios Todopoderoso. Es decir, énfasis sobre énfasis sobre énfasis y sobre énfasis en la importancia que le dan a Dios. Es decir, nadie como Dios, nadie como Él. Versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ahora dice que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y acción de gracias, pero acuérdate, ¿cuándo es siempre? ¿Cuándo lo hacen? Siempre, de día y de noche. Y cada que lo hacen, ¿qué dice versículo 10? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Es decir, cada que estos seres dicen santo, 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 los ancianos se postran, adoran y arrojan las coronas delante del que vive. Esa es la función de estos seres vivientes. Estos seres vivientes están parados porque representan de manera física la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, los atributos de Dios, lo que Dios es. Y cada que ellos lo están alabando, los ancianos se postran, y dice que alaban ¿qué? De día y de noche, incansablemente, siempre. Entonces los ancianos no tendrían que tener artritis, ni reumas, ni estar malos, porque se postran, se paran, se postran, se paran, arrojan, adoran. Es lo que están haciendo ellos en esto. Y sabes, a esos ancianos nos los vamos a encontrar varias veces de aquí en adelante, y es importante anotar que cada que aparecen hacen algo importante. Cada que aparecen en Apocalipsis hacen algo importante. Y sin duda, creo que tú y yo estamos llamados a la madurez. Estamos llamados a la madurez. No sé qué tanto te guste o no lo que te acabo de decir, pero estás llamado a la madurez. No estás llamado a la ancianidad. Esa va a llegar sola, brother. Nada más no te mueras. Y vas a llegar a la ancianidad. Pero no vas a llegar a la madurez. No porque seas anciano eres maduro. Eres viejo inmaduro. Y no porque seas joven no puedes ser maduro. Y tú y yo estamos llamados a ser maduros. Y ser maduro requiere un esfuerzo. Y ser maduro espiritual requiere un esfuerzo mayor. Y sabes, cada que estos ancianos hacen esto, que se postran, es el buen reflejo de lo que deberíamos de vivir como creyentes maduros. ¿Sí? Realmente tendríamos que ser ancianos en la fe. Dice que los 24 ancianos se postran y arrojan las coronas. Y sabes, hay tres cosas que me gustan que hacen. Número uno es postrarse delante del que está sentado en el trono. Y sabes, a veces a ti y a mí nos cuesta trabajo postrarnos. Y a veces cuando nos postramos, no es porque le estemos dando el lugar a Dios, sino porque queremos que los demás no nos digan nada o queremos aparentar algo. Número dos, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y sabes, tú puedes estar postrado y no estar adorando. Puedes estar postrado y estar ausente. Puedes estar postrado y estar diciendo, pues me postraron a la mala y ahora me voy a levantar y van a ver que no voy a volver a postrar. Y número tres, echan sus coronas, ¿no? Delante de Él. ¿Pero qué coronas echan? ¿Cuáles son las coronas que echan? Las coronas que obtienen por haber vencido. Las coronas que obtienen por haber vencido. Entonces necesitamos vivir una vida cristiana madura y en victoria para vencer, para poder dar esas coronas. ¿Sí? ¿Cuáles son tus coronas? Sabes, parte de tus coronas es: Señor, tengo un buen trabajo.
pero es gracias a ti. Señor, tengo una familia, pero es gracias a ti. Señor, tengo éxito en esto, pero es gracias a ti. Señor, tengo esto, aquello, pero es tuyo. Señor, esas son mis finanzas, pero te las rindo a ti. Mientras tú y yo no hagamos esto, podemos venir, simularle al cristiano, postrarnos a veces, pero realmente no te estoy dando mis coronas, ni mis logros, ni lo que yo estoy haciendo en ti. Tú y yo tenemos vida por gracia de Dios hoy. Tú y yo hemos sido librados de muerte por gracia de Dios. Tú y yo hemos sido bendecidos con una familia por gracia de Dios. Pero si en todo lo que Dios me ha dado no lo he reconocido, no nada más puedo no estar honrándole y no estar venciendo. El que no vence, ¿qué es? Si yo no venzo, me derrotan. Puedo a lo mejor estar viviendo una vida derrota tras derrota, decisión tras decisión, problema tras problema. Y sabes, creo que hoy, si tú y yo queremos ser parte de esa iglesia, tendríamos que ser como esos ancianos, postrarnos, rendirnos y adorarle, pero además echar delante de Él nuestras coronas. ¿Cuál es tu Estéfano? El que vayas a una reunión con tu jefe y te diga: oye, muchas gracias, cerraste bien tu año, qué buenos números. Sí, Señor, gracias, es que estudié mi diplomado y agarré herramientas, pero gracias a Dios fue su misericordia la que nos puso acá, fue su favor la que nos hizo llegar a las metas, fue Él el que nos hizo hacerlo. Entonces, cuando tú lo confiesas y tú lo rindes y lo entregas, Dios va a traer honra también para ti. Dios va a traer honra también para ti, porque Dios no es deudor de nadie. Versículo 11, terminamos Apocalipsis 4, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si tienes una duda de por qué tengo que darle gracias a Dios, Apocalipsis 4:11, porque tú creaste todas las cosas, porque tu voluntad existe y porque en ti fueron creadas. El trabajo que tienes, la familia que tienes, el auto que tienes, la ropa que tienes, el dinero que tienes, los tiempos de refrigerio que tienes, son creados por Dios para la honra de Dios y para rendírselos a Dios. Entonces ya no podemos ir al cine, pues hay semáforo rojo, pero tu familia puede honrar a Dios donde estés. Oye, entonces tengo que buscarme un jefe cristiano para hablarle a Dios. No, sé luz y sal. Fuimos llamados a ser luz. Si tú estás en tu trabajo y no has logrado enseñar del amor de Cristo a los demás, es porque quizá estás quitándote la vestidura de cristiano y la dejas en la casa para que en el trabajo no se den cuenta, o con tus amigos o con tus vecinos. Yo lo decía hace unos días, y anoche tuvieron fiesta unos vecinos hasta tarde, y cantando y desafinados y todo el show, y de esas veces que te dan ganas otro día de 5 de la mañana, ahí les va mi Osana a todo volumen, ¿no? Y yo lo platiqué aquí y te dije: ¿cuál es tu carácter como cristiano? Porque nos encantaría poner la música temprano otro día, pero sabes, la Biblia nos enseña que seamos diferentes a ellos. Y si yo hago lo que ellos hacen, soy igual a ellos. Entonces tengo que saber que, aunque no me guste la música que ponen y hacen fiestas en la noche, yo soy diferente a ellos. Y yo no voy a poner mi música para despertar a la gente y para generar un malestar, porque
Entonces, lejos de que hablen bien de tu cristianismo, hablan mal de un cristianismo. ¿Sí? ¿Estamos? Capítulo 4 de Apocalipsis. Juan ve una puerta, llega, escucha una voz como de trompeta, un trono al centro, 24 tronos, 24 ancianos, vestiduras blancas, coronas, la autoridad de Dios en relámpagos, en truenos, el Espíritu Santo en 7 lámparas, y de repente 4 seres vivientes, cara de león, cara de becerro, cara de humano, parecido a un águila volando. Los atributos de Dios representados. Y cada que estos hombres alaban, santo, 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 que estos seres vivientes alaban, santo, 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 los ancianos se postran, adoran y rinden sus coronas. La siguiente semana veremos la preocupación por quién es digno de abrir el libro, y vamos a ver las características que tiene ese libro. ¿Sale? ¿Por qué nos ponemos de pie y oramos?